Maravilloso. Vamos a abrir algunos textos que quiero compartir con ustedes. Vamos a abrir las Escrituras en el Evangelio según San Juan, capítulo 15. Luego vamos a participar de la Cena del Señor. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced a mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mi vid. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que quieran y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardan mis mandamientos y permanecen en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Saben, en este texto y otros más que vamos a leer, que solo enriquecen el concepto, habla de lo que es el reino de Dios, habla de lo que es los frutos, habla de lo que es permanecer en el Señor, hablan de lo que es y de lo que resulta, el resultado que hay cuando estamos cerca del Señor. Cuando oímos su voz, dice el Señor que aún limpia nuestra planta, cada uno de nosotros una planta que es limpiada, que es podada por el Señor para un mayor fruto, y siempre un mayor fruto. Me llama la atención porque habla de algo que produce el permanecer en la presencia del Señor, y es una palabra muy cortita, que es la palabra gozo. Gozo, alegría, regocijo, todas palabras muy semejantes que produce el poder estar y permanecer en la misma presencia de Dios. Algo que nos produce, algo que se enciende. Yo le he sumado otra palabra, y es la palabra gozo y paz. Son dos palabras que simultáneamente producen algo en el interior de las personas que es irreemplazable, no se puede reemplazar. No hay nada que equipare dos cosas que el ser humano necesita. Uno es la paz y otro es el gozo. Hay un par de palabras también interesantes que están en Gálatas, las iba a compartir más adelante, pero me anticipo. Cuando en Gálatas Pablo les habla de lo que son los frutos del Espíritu, él da una lista de lo que son los frutos de la carne y da lo que son los frutos del Espíritu. Y cuando habla de los frutos del Espíritu, dice más el fruto del Espíritu es amor, y a continuación da como segunda y tercer concepto gozo y paz. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el
por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Sabe? Yo alguna vez lo he explicado, que yo nunca podía entender lo de la envidia. Yo no creía, me costaba creer que pudiese haber gente que tuviese envidia. Envidia, una palabra terrible, fea. Alguien da un progreso de algo y alguien lo envidia. Y no me entraba, y mucho menos en el seno de la iglesia. Yo dije, no, en la iglesia no puede haber envidia. Pero hasta no hace mucho me pasó. Yo decía, no puede haber, esto es algo muy feo. Y descubrí que sí, hay gente que por algo el apóstol Pablo lo mencionaba, y habla de lo que son los frutos del Espíritu, y en un momento habla de crucificar la carne, y habla de la envidia. Y yo dije, no, ¿cómo puede ser? ¿Puede haber envidia? Y puede haber envidia, y la envidia de ninguna manera es santa. De santa no tiene nada. Pero nada, nada, de nada. No. Es irreconciliable la relación con la envidia. Pero el apóstol Pablo, hablando puntualmente de los frutos del Espíritu, dice amor, gozo, paz. Y meditaba mucho en esto del gozo y de la paz, porque el mundo uno lo ve y está incendiado por donde uno lo ve. Solo hable con gente de otros lugares cercanos y se va a dar cuenta que está incendiado. Hable con gente de otro país y está incendiado. Aún en lugares donde decían paz, paz, de pronto se terminó la paz y comenzaron a explotar cohetes, ¿no? A explotar misiles, a ver balas por todos lados. Y había paz. Es que la paz que el mundo da, lo dijo el Señor, la paz que da el Señor es muy distinta a la paz que da el mundo. Y meditaba en lo que produce el Señor, de lo que produce en los corazones, en lo que produce cuando uno lo busca de verdad. Cuando el apóstol Pablo, él hablaba de lo que era la repartida de tierras. Ustedes saben que Israel, cuando entró en la tierra prometida, cada una de las tribus tomaba posesión de una tierra y ellos tiraban las cuerdas, de verdad, y tiraban las cuerdas y decían, de acá para acá es la tierra de Efraín, de acá para acá es de Manasés, de acá para acá. Y David, identificándose con los levitas, que fueron los únicos que no tiraron las cuerdas porque no tenían posesión, dijo David, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y cuando Dios te da una heredad espiritual como la que nos ha dado a nosotros, porque a nosotros nos ha dado una heredad que es su presencia. Es su presencia. Donde vayamos, nosotros llevamos su presencia. Y alguno podría decir, bueno, entonces no hace falta congregarse. No, sí hace falta congregarse, porque donde todos nosotros nos reunimos y nos congregamos, llevamos la presencia de Dios. Y es ahí donde exaltamos el nombre del Señor. Y cuando exaltamos el nombre del Señor, los frutos del Espíritu son exaltados en su iglesia. Por lo tanto, los frutos del Espíritu, por ejemplo, amor, gozo, paz, comienzan a ser resaltados. Y me viene a la memoria como pensamiento, como cuando uno en su casa tiene un manijón de bronce. Y vieron, a medida que pasa el tiempo y uno lo va manoseando, el manijón de bronce se va poniendo opaco. Pero cuando uno le pasa un producto para resaltar el bronce exactamente, y solo le pone un poquito de ese producto y le pasa una franela y comienza a frotarlo, uno ve que ese bronce comienza a ser resaltado
comienza a brillar. Bueno, esto mismo ocurre en nuestras vidas cada vez que nos acercamos a la misma presencia de Dios. Los frutos del Espíritu comienzan a brillar, no por la luz que nosotros le damos, sino por el brillo y la luz que nos da la persona del Espíritu Santo sobre nosotros, sobre esos frutos del Espíritu. Gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Comienzan a brillar, no porque seamos muy genios, sino por la misma presencia de Dios. Sigue diciendo otros de los textos más que voy a leer con ustedes. Filipenses capítulo 4, verso 8. El mismo apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste, lo que viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Es tremendo, porque Pablo lo que le está diciendo a los hermanos: piensen en lo bueno, piensen en lo honesto, piensen en lo puro, piensen, y pienso entre nosotros mismos, pienso en la congregación. Qué cosa que si alguien viene y entra, uno lo primero que hace es mirarlo y saludarlo: hola, ¿cómo estás? Y uno tiene dos opciones: o mira del hermano todas las cosas buenas que puede ver en él o en ella, o puede pensar en lo negativo. Che, qué despeinada que estás. Che, no te planchaste la camisa. Che, no le pasaste pomada a los zapatos. ¿Quién le pasa pomada a los zapatos? Ya nadie, ¿no? Che, y uno podría dar una lista. Miren, qué interesante, qué distinto. Che, qué lindo suéter que tenés. Che, qué lindo que te queda. Che, qué rico perfume. Che, qué bien que te queda, te cortaste el pelo. Cuando el apóstol Pablo dice que pensemos en lo bueno, en lo honesto, en lo puro, en lo de buen nombre, en lo... Che, qué lindo que tocaste la batería hoy, Germán. Sin el acrílico el otro día era distinto, ahora con el acrílico... Pero qué lindo que tocaste. Che, Johnny, la guitarra. Che, la voz, qué lindo que dirigiste el culto. Qué lindo es el resaltar lo que tiene el otro. Tan lejos de lo que mencionaba en el otro texto, tan lejos de la envidia. ¿No? Tan lejos, tan lejos. Por eso el apóstol Pablo decía: piensen en todo esto, porque son cosas que van produciendo en la persona gozo, alegría o regocijo, cualquiera de las tres palabras que quiera, gozo y paz. Dos palabras que la tierra entera necesita. El ser humano necesita gozo y paz. Ya en el mundo hay demasiado lío, en el mundo hay demasiado problema. El planeta está sufriendo las consecuencias de los frutos de la carne. La humanidad está sufriendo las consecuencias de un ser humano que está alejado de Dios. Y si está alejado de Dios, lo que se necesita es gozo y paz. Cuando nos acercamos a Él, brilla todo esto en nosotros. ¿Qué es lo que comienza a brillar? Que tengo alegría. No tengo una alegría momentánea por algo que puede pasar a nuestro alrededor, sino que tengo una alegría y una paz, o los frutos del Espíritu enteros, brillando en mi propia vida como consecuencia de haberme encontrado con el Señor. Otro texto dice en Isaías capítulo 26, versículo 3 y 4. Dice el profeta: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera,
porque en ti he confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Cuántas veces uno ha venido con dificultades delante de la presencia del Señor? Y de pronto ve que está en la presencia del Señor y solo levanta las manos y se deja estar en la misma presencia de Dios, y uno dice, y algo pasa. Algo pasa. ¿Qué es? Los más viejos han escuchado esto. Yo tenía en la iglesia, estaba en la iglesia hace muchos, muchos años, unos hermanos que él era pescador de barcos de las lanchitas amarillas. Y su esposa estaba en los cultos, venía a los cultos, teníamos cultos en realidad en su casa, era gente que vivía muy lejos, en el puerto. Y el marido, yo lo tenía contra las cuerdas porque le hablaba del Señor y él me decía, bueno, en algún momento voy a recibir al Señor, bueno, sí. Y yo llegaba a inventar cosas. Por ejemplo, un día me había ido a pescar allá a la Escollera Sur. Me había ido a pescar solo porque él me había dicho, el día que vayas a pescar avísame, así yo te acompaño y charlamos. Y yo tiraba la caña y hablaba con él, y era la excusa para poder hablar con él. Y lo tenía contra las cuerdas, entre encarnada y encarnada, le decía, en algún momento tenés que dar este paso y recibir a Cristo en tu corazón. Ya llegará, ya llegará. El tema está que él en un día sale con su lancha de pesca, él era quien manejaba el timón, era el capitán, y tiene un día de una tormenta especial, y el barco de él da una vuelta de campana. Fue algo tremendo, tremendo, terrible. Allí estaba uno, creo que era uno de sus hermanos, creo que estaba un primo y otros más. Y comenzaron a flotar todos y comenzaron a decir, acá estamos bien. Pero era una tormenta tremenda, y en un momento el barco comienza a hundirse y comienza a succionarlos, y las olas y todo lo demás. El tema está que desaparecen todos. Y él también, con todas las botas, con todo el equipo, estaba ahí flotando, y en un momento lo cuenta que ya se dejó estar y comenzó a hundirse, y se hundió y se dejó estar, y él contaba la experiencia que estaba abajo, y me dijo, ya está, y de pronto había algo que lo sacaba para la superficie, y lo sacaba. Y otra vez estaba arriba y estaba luchando con la situación, ya no veía a nadie, y otra vez volvió a hundirse, y se hundió, y ya estaba vencido, ya no tenía fuerza, y se hundió, y otra vez algo que de abajo lo sacaba, era ilógico, tenía botas lleno de agua, caía, y otra vez algo que lo sacaba, y de pronto ve que viene otra barca amarilla y lo rescatan del agua. Fue el único que se salvó, fue el único. Después de eso, él recibe al Señor. Hay cosas que son inexplicables, porque alguno podría decir, che, ¿cómo puede ser? Pero unos se salvaron, otros no. No tenemos una explicación. La mejor respuesta ante una cosa así es decir que Dios es soberano y que hay cosas que ocurren como Él quiere, que en realidad en un acto como ese merecían, tal vez por el accidente mismo, alguno diría, ninguno debería haberse salvado como lógica. Sin embargo, hubo uno que se salvó. Y se salvó. A partir de eso, hubo un antes y un después en ese hombre que luego comenzó, ya venía a las reuniones, venía a los cultos, y etcétera. Y después perdimos el hilo con él, y él se salvó. Pero hay algo que ocurre en la presencia del Señor, que aun cuando nos parece que ya nos tragó el mar, que ya no hay alternativa, que ya estamos vencidos, hay algo que del fondo del mar nos saca.
Y hay muchos que han experimentado. Unos lo han experimentado en el mar, otros lo han experimentado como el testimonio que les contaba de esta hermana allí en España. Y uno dice, no, ya está, los veredictos de la ciencia ya están, no tiene solución, ya hay cuerpos que están tomados por el cáncer. Y por ahí el Señor hace la obra, hace una sanidad y hace así. Y no queda nada de cáncer. Y una persona se salva. Hay cantidad de casos que podríamos dar testimonio de esto. ¿Qué es lo que ocurre? Es el obrar del Espíritu Santo. Cuando todo está perdido, de pronto el Espíritu Santo hace algo y trae una paz tremenda sobre las vidas y ocurre una sanidad. Ocurre lo otro, alguien que tiene una paz tremenda y dice, estoy listo para ser sacrificado, como dijo el apóstol Pablo, y que tenía paz y se fueron a la presencia del Señor, en paz. ¿Quién lo puede hacer? Lo hace solo la presencia del Espíritu Santo. Dice en Juan capítulo 14, versículo 27, un poco explicando cómo es la paz del Señor. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es que la paz que el Señor da es la que sobrepasa todo entendimiento, que no tiene cuestión con algo visible, no tiene relación con una billetera, no tiene relación con algo que lo puedo palpar. La paz que Dios da, Él dice que sobrepasa todo entendimiento porque es una cuestión espiritual muy elevada que viene del trono de la gracia de Dios. Que la iglesia tiene que estar inundada de gozo y de paz, y luego lo voy a explicar al final, luego de leer algunos textos. Gálatas ya lo leí, y Romanos capítulo 15, versículo 13, dije Romanos 15, 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y un poco con los dos testimonios que yo mencionaba recién, gozo y paz que produce esperanza para que el Espíritu Santo haga algo. Entonces no me voy a cansar de decir que mientras una persona tiene vida y puede tener la peor de las esperanzas, la peor de las enfermedades, yo voy a tener esperanza. ¿Esperando en quién? En Dios. En Dios. Que es el que revierte los pronósticos, es el que revierte las situaciones. Hubo un hermano que esta semana tenía que hacerse un estudio y yo estaba orando por él porque tenía que hacerse un estudio que era complicado por las cosas que le venían ocurriendo, y yo venía orando, y yo venía orando, y yo venía orando, y yo venía orando. Y él se tenía que hacer un estudio el mismo día que yo me tenía que hacer un estudio. Entonces yo le dije, mira, vos orá por mí, yo voy a orar por vos. A la mañana le hicieron el estudio a él y me llama y me dice, me dio todo bárbaro mi estudio. Al mediodía lo llamo yo y le digo, el mío también dio todo bárbaro. Es como que nos tocan cosas de cerca y le tocan a otros cosas de cerca que uno tiene que no perder ni ese gozo, ni esa paz que como resultado nos va a dar que se fortalezca esta esperanza que nosotros tenemos en el Señor. Que si aún se hubiese, lo vuelvo a decir, un veredicto no bueno, seguimos confiando en el Señor. Y si nos vamos con el Señor, pues Dios es soberano, que es lo que uno nunca debe perder de vista. Santiago capítulo 1, versículo 2,
dice, hermanos míos, habla entre pares, los trata como pares el apóstol. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Claro, el apóstol Pablo dice, escúchenme, cuando tienen una prueba, quédense tranquilos. Quédense tranquilos, porque siempre la fe va a ser probada. Siempre. 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 No hay vez que nuestra fe no sea probada. Pero va a ser probada aún en los frutos del Espíritu de los que hablaba Pablo a Gálatas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Es probada nuestra fe. Va a ser probada. Y cuando es probada, es como que se le pasa la manija de bronce, el producto para que brille el bronce, y le pasamos la franelita y comienza a brillar más. No dejemos que se opaque. Somos nosotros los que tenemos que dejar que no se opaque, que no se opaque, que nada me lo opaque. Es que de pronto y tengo envidia sobre alguien y se va a opacar, se va a opacar. ¿Por qué? Y porque la envidia opaca todo. Ahora, ¿puede haber alguien que tenga envidia? Parece que puede haber. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad, dice el apóstol, siempre gozosos. Ah, pastor, ¿usted por qué no está en mis zapatos? Ah, pastor, ¿quiere que le cambie un día los zapatos? ¿Quiere cambiar un día los zapatos? Yo le cambio un día los zapatos. Hay días especiales que yo se los regalo mis zapatos. Vienen los dardos de un lado, vienen los dardos de otro, vienen los otros. ¿Viste? Dice, pero es en la iglesia. No, a veces no es ni con ninguno de ustedes, pero a veces me como dardos. Y a veces estoy, y no me comparo, por favor, no me comparo. Como cuando David esquivaba las lanzas que le tiraba Saúl. Saúl le tiraba lanzas. Y de paso lo voy a decir, ¿sabe? A veces hay y está mal interpretada algunas cosas. A veces hay hermanos que, o alguien te tira una lanza y te tira la lanza y encima te dice, es que tenés que tomar la cruz. Ah, no me digas. Tomar la cruz no es dejarme clavar un lanzazo de un hermano. Porque por algo, David, cuando Saúl le tiraba las lanzas, las esquivaba. ¿Usted se lo imagina a David que le ponga el pechito y le diga, tíreme la lanza que voy a poner en la cruz? ¡No! Esquivaba las lanzas. Está mal interpretado cuando alguno dice, tenés que tomar la cruz. Sí, yo voy a tomar la cruz cuando el Señor, como he tenido que tomar tantas veces la cruz, me ha dicho que tome la cruz en una cosa o en otra o en otra. Pero usted se lo doy, no sé, como ejemplo, no le tire jamás lanzas a alguien. Nunca, nunca. No sea un lanzador de lanzas. No sea un lanzador de lanzas. Sea más bien alguien que está lleno de gozo. Como decía el apóstol, estén llenos de gozo. Me gusta mucho el texto de Tesalonicenses que leí, porque dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. ¿Por qué se lo dice a los hermanos de Tesalónica? Porque la iglesia de Tesalónica
era una iglesia muy especial. Acuérdense que los hermanos de aquel lugar, por ejemplo, tenían un gran problema. En un momento el apóstol Pablo, había un sector de la cristiandad que estaban esperando la venida del Señor. Y como estaban esperando la venida del Señor, ¿qué hacían? No trabajaban. Y como no trabajaban, no tenían para comer. Y como no tenían para comer, esperaban que el resto de los hermanos les den alimentos. ¿Pero por qué? Eran tan espirituales que estaban esperando la venida del Señor. Y el apóstol Pablo dice, el que no trabaja, que no coma. Solucionó el problema. Les estaba diciendo, muchachos, salgan a trabajar. Salgan a trabajar. Pero dice que ninguno pague mal por mal a otro. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con los otros y para con todos. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Salmo 30, capítulo 8. Dice, a ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Y mire lo que dice, porque es interesantísimo. Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Dos grandes verdades. Cuando yo me muera, cuando usted se muera, y estemos, y nos van a poner en un cajón, uno un poquito más barato, uno que va a poner un poquito más, otro que va a ser tan barato que le van a poner directamente como unos tarugos las manijas acá en el cuerpo. No van a estar así, 4 manijas y lo van a llevar. Pero todos vamos a ir a un lugar donde nos van a llevar y vamos a ir al polvo, a la tierra. Y dice el salmista, te alabaré desde allí. ¿Podré anunciar tu evangelio desde allí? No. Por eso mientras estamos vivos, alabemos a Dios y anunciemos el evangelio. Tenemos que anunciar el evangelio. Son las buenas nuevas de salvación. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí, Jehová. Sé tú mi ayudador. Y dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. ¿Se acuerdan de aquella canción que dice, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría? ¿Se acuerdan? Tan vieja. Has cambiado mi lamento en baile. Es que esto es lo que hace el Espíritu Santo, que es quien quedó en la tierra. Ascendió Jesús a la diestra del Padre y el Espíritu Santo recordando todo lo que Jesús dijo y moviéndose, obrando en nuestra vida, cambiando nuestra vida. Has cambiado mi lamento en baile. Tenía tristeza, pero acá estoy, Señor, lleno de gozo, lleno de alegría, con paz. Es la obra del Espíritu Santo que la hace en ¿quién? En la iglesia, en la amada del Señor. Cada vez que nosotros venimos acá, nos encontramos, somos como una, perdonen el ejemplo, como una luciérnaga. Yo sé que ya no hay bichitos de luz, yo sé que no hay. Usted salga y no los va a encontrar. Cuando yo era joven, era chiquito, era niño, en el campo donde vivía, que había terrenos libres, había las luciérnagas y por ahí tomábamos las luciérnagas y era un espectáculo en verano único. Las luciérnagas que encendían, eran únicas. Yo lamento que todo el cambio climático, que la civilización, que la urbanización ha hecho que todo esto vaya desapareciendo. En algún lugar me imagino que habrá, en el medio del campo, en algún lugar, ya no los he visto nunca más. Nosotros somos como una pequeña lucecita que uno dice ahí, ¿y qué hace esa pequeña lucecita? Pero sabe, cuando de golpe uno ve que hay decenas, centenares de lucecitas que encienden y apagan cuando se juntan, es la iglesia. Es la iglesia.
que da una gran luz, que no da la luz propia, da la luz de Jesús. Y hay algo que se tiene que vivir y experimentar entre nosotros mismos, y es el gozo y la alegría que tenemos que tener, que tenemos que transmitir. ¿Qué me ocurre cuando vengo a la iglesia? Se tiene que ver eso. Porque has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. Que esto es un común denominador. Acuérdense cuando en las matemáticas nos enseñaban en el secundario, en el primer año, lo que eran los conjuntos, y ponían un redondel y otro redondel que tocaba este redondel, y la unión de esos redondeles era algo en común que tenían. Y se suma otro redondel y tenemos algo en común, 3 redondeles y 4 redondeles, que suman, 4 tenemos algo en común. ¿Y qué es? Es la persona del Espíritu Santo. Es Jesús. Es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo. Que lo tenemos en común. ¿Y qué produce en la iglesia? Produce los frutos del Espíritu. Puntualmente, ¿qué produce lo que se tiene que manifestar? Amor, gozo, paz. Ahora el amor es sufrido. El amor todo lo soporta. El amor, tenemos que apuntar a esto. Y tiene que haber gozo y tiene que haber paz. Pero también habla de todo un orden. No habla de un desorden, habla de un orden. Habla de un orden. A mí me gusta mucho cuando el apóstol Pablo, y me echando un poquito con esto último que digo, que es lo que es el orden. Cuando el apóstol Pablo a los corintios le dice, cuando ustedes se reúnen, hermano, que haya 2 o 3, dice, que puedan dar una palabra profética. Y cuando uno está dando una palabra profética, por ejemplo, dice, así dice el Señor, voy a hacer tal cosa y tal otra, y comienza a decir otro, y así dice el Señor, y sigue dando una palabra profética, y dice el primero, calle. Y sigue hablando el segundo. Y si comienza de un tercero, el segundo calla. Y dice 2 o 3. Y dice, y cuando hablan en lenguas, dice que hablan en lenguas, prefiero hablar, dice el apóstol, 5 palabras con entendimiento y no 10.000 en lenguas. Y no porque él no hablaba en lenguas, porque hablaba mucho en lenguas, sino que habla de parte de ese orden que hay en la iglesia. Si todos nos comenzáramos a hablar en lengua, estamos en el culto, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. La verdad que en un momento alguien tendría que decir, o el pastor decir, hermanos, paren. Salvo, dice, que haya intérprete. Entonces uno habla en lengua y el otro va dándole interpretación. Y es bárbaro. Si hay doctrina y se da la doctrina, pero se habla de un orden. Y en ese orden es donde el gozo y la paz también comienzan a jugar un lugar preponderante, tan preponderante, porque comienzan a ocurrir cosas y el gozo nunca tiene que perderse y la paz nunca tiene que perderse. ¿Por qué? Porque se habla de un orden. Yo siempre digo, ¿cómo recibís vos a un hermano cuando viene a la iglesia? ¿Viste? Che, ¿qué haces? ¿Cuánto hace que no te veo? Perdido. ¿Qué estaba? ¿Qué hace como dos meses que no te veo? ¿Dónde estabas? ¿En qué parte del infierno estabas? Disfrutando la vida, seguro, enterrado en el pecado, disfrutando de los... Che, si hace 2 meses que no vino, o hace 2 años que no vino, o 5, ¿no es mejor recibirle ese hermano? Tengo el gozo, tengo el paz, mirá el brillo. ¡Qué lindo recibirte! Te estábamos extrañando, bienvenido. ¡Qué lindo! ¿Cómo te extrañaba, hermano? La iglesia no era lo mismo sin vos. ¿No es cierto que cambia? Cambia el efecto, cambia todo porque demuestra lo que tengo adentro. Pero cambia. A veces no podemos estar corrigiendo todo, pero qué bien que haríamos si esto uno lo va moldando. Qué lindo que viniste, cómo te extrañábamos, hermano, hermana, qué lindo que viniste. ¿Sabes? La iglesia no era lo mismo. Viniste, qué maravilla. Bienvenido.
te echamos de menos. Estuviste disfrutando la vida por allá. No, vino la luciérnaga, la lucecita, vino a sumarse el bichito de luz con los otros bichitos de luz, que no somos más que el otro. El Señor, solo por la gracia del Señor pudimos permanecer, por la ayuda del Señor. Al hermano le costó un poco más, pero volvió y es maravilloso. No le tengo que hacer pagar ningún derecho de piso. No le tengo que recordar si estuvo por ahí revolcándose en la inmundicia, en el pecado, que se arregle con el Señor, hermano. Si está al lado tuyo, es porque tuvo una gran inquietud de venir y refrescar el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y dice al final, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. La iglesia, como tantas veces lo hemos dicho, como esa ciudad de refugio, donde eran los asesinos que se iban a refugiar en esa ciudad. Había creo que 8 ciudades de refugio mandadas por Dios a Moisés, luego a Josué, porque estaban distribuidas en el norte, en el sur, en el este, en el oeste. Si alguno mataba a alguien accidentalmente, era el ojo por ojo y diente por diente. Si alguien mataba yo podía ir y matar la venganza, pero cuando entraba en la ciudad de refugio nadie lo podía tocar. Bueno, la ciudad de refugio es el lugar donde nos congregamos, donde estás vos, 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 que no merecíamos estar acá, que merecíamos la misma muerte. ¿O vos no sos consciente que merecías la misma muerte? ¿O no mereces? ¿O crees como aquella hermana que oraba y decía, Señor, trae gente buena como yo a la iglesia? Trae gente buena como yo a la iglesia, decía la hermana. Y nos queríamos rasgar las vestiduras, porque bueno, no hay ninguno. Entonces todo trae otra claridad, tiene otro panorama, comienza a tener otro gusto, comienza a tener otra luz, algo comienza a pasar. Será que habrá que prestarle más atención. A mí no me gusta cuando hay hermanos, no me hace sentir bien a mí, cuando no pude saludar a alguien y se fue de la iglesia, digo, ¿cómo no lo voy a saludar? Si es mi hermano, ¿cómo me interesa saludarlo? Ahora una hermana se va a ver a su mamá, al pueblo de su mamá, se va un montón de días. ¿Cómo no la vamos a extrañar a Graciela? Claro que la vamos a extrañar. ¿Cómo no la vamos a extrañar? Extrañamos a otra Graciela que no viene y extrañamos al otro que no pudo venir. Claro que lo extrañamos. ¿Lo extrañamos o me da lo mismo? Creo que tenemos que transmitir el gozo y la paz. Creo que hay que transmitirla, indefectiblemente. Si en algo por ahí hay que corregir algo, no te asustes si algo hay que corregirlo. A veces hay que corregirlo. Es para nuestro propio bien, para el propio bien de ese brillo que podemos sacar. No es un lanzazo, no es que te están tirando una lanza. No tires lanzas, porque las lanzas lastiman, las lanzas hieren, las lanzas matan. Ay de los que tiran lanzas, ay de los que juzgan y no se juzgan a sí mismos, no se miran a sí mismos. Hay que mirarse a veces a sí mismo, hay que mirarse a sí mismo. No sé, alguna vez se los he contado, iba por la peatonal y en un momento miro así para el costado y había en una vidriera que había un espejo y me vi a mí mismo, me asusté, hermano. Me asusté, me vi feo. Así que no, dice, me van a robar, era yo. Bueno, a veces nos puede pasar esto. A veces no nos vemos y no nos vemos. Me acuerdo, necesitaba comprarme un saco, tendría una 20 de años y había entrado en una tienda, en aquella famosa tienda que se llamaba Thompson y Williams. ¿Se acuerdan?
Ninguno, claro, son todos jóvenes, ¿no? Ninguno, son todos pibitos. Había una tienda que se llamaba Thompson y Williams, estaba en Quilmes, y entré y le pregunté el precio al hombre, y me habría ido tan espantado el precio que me dio, que giré y empecé a caminar con la cabeza baja, y en un momento escucho, ¡cuidado! Claro, estaba la puerta de vidrio, que estaba tan limpia que no la vi, la choqué con mi cabeza. Me pegué un palo con la cabeza. No la vi. No la vi, no la vi. A partir de ahí quedé pelado. Fue el golpe en la cabeza. Pero sabe, a veces es bueno poder vernos en un espejo. Ahí no pude tener ningún reflejo, no me vi en nada, solo el golpe. Pero cuando nos vemos en el espejo, nos va a ayudar a poder ver a nuestro hermano y verlo con ojos de amor. Será por eso que cuando habla de los frutos del Espíritu, lo primero que dice es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Pero mire, amor, gozo y paz. Amor, si tengo amor y viene un hermano que hace 5 años que no lo veo, no le voy a decir en qué pozo se estuvo revolcando. Y sabe, a veces pasa. Yo a veces lo escucho. Viene alguien nuevo y que estoy por ir a saludarlo y escucho por una voz y dice, ¿dónde estuviste revolcándote? Y yo dije, ay, Señor. Y pasa. ¿Por qué pasa? No tiene que pasar. Es amor, es gozo, es paz, porque si no, no somos una ciudad de refugio. En la ciudad de refugio es donde le abrimos la puerta a los que vienen de afuera y dice, entra antes que te maten, y entra, y le predicamos a Cristo. Y Cristo limpia su vida, limpia sus pecados, anota su nombre en el libro de la vida, o el Señor ya lo tenía anotado de antes, de acuerdo a su postura teológica. Y algo pasa en la vida y en ese corazón que se transforma en una luciérnaga que comienza a dar luz con el resto de las luciérnagas. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. ¿Cómo estamos? ¿Cómo queremos estar? ¿Cómo está nuestro pasado? ¿Cómo nuestro presente? ¿Qué opinamos de nuestro futuro? ¿Cuánto queremos iluminar? ¿Cuánto queremos mejorar? ¿Cuánto queremos mejorar? Hace falta, perdonen la expresión, decirnos más piropos, más piropos. A mí me gusta decirles, cuando alguno dirige el culto, decirle, qué lindo que dirigiste el culto. Porque es un servicio al Señor, el servicio directo, y está llevando a toda la iglesia a la presencia del Señor. Qué lindo que hiciste esto, qué lindo que salió la grabación, qué lindo que salió la prédica. A veces la prédica sale con un ruido en línea y a pobre Ángel lo llamo y le digo, Ángel, ¿te diste cuenta que la prédica salió con un ruido? Sí, me di cuenta. Y cuando sale lindo, le decimos qué lindo que sale, che Ángel, qué lindo que salió él. Qué lindo. Decimos, salió con un ruido, ¿para qué? Para mejorarla. Pero qué lindo, porque hay alguien que se está esforzando, que está dando una ofrenda al Señor, que hace un servicio para el Señor. Qué lindo, Liliana, que hoy estás en la puerta. ¿Cómo ha cambiado desde que estás en la puerta, mirando, cuidando, vigilando, dando la bienvenida a los hermanos? Pedro, qué lindo servicio. Qué bueno. ¿Por qué? Porque lo están haciendo para el Señor. Y esto nos produce gozo, nos produce paz. Hermano, por ahí nos vamos y cuando nos vamos, hoy es un día de elecciones y va a haber alguno que va a volver a su casa y va a decir, ganó fulano de tal. Y el otro que va a decir, qué bueno, ganó fulano de tal. Y el otro va a decir, me da todo lo mismo, sí. ¿Cómo vamos a estar? Acuérdense que nuestro reino no es de este mundo. Acuérdense que le tenemos que dar al César lo que es del César. Acuérdense que hay cosas que van a mejorar, otras que no, pero algunos van a estar contentos por quien gane uno, por quien gane el otro. Lo importante es que nosotros la esperanza la tengamos puesta en Jesús, la tengamos puesta en Dios, la tengamos puesta en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, que es el único que va a mantener nuestra lámpara encendida,
que va a hacer que los frutos del Espíritu en nuestra vida estén brillosos. Le pasemos la franela y brillen, mirá cómo brillan. No porque somos unos genios, porque somos buenísimos, sino por la presencia del Señor. Cuanto más alabo al Señor, cuanto más glorifico a Dios, cuanto más oro, cuanto más busco, cuanto más incursiono en las Escrituras, más voy a brillar. Más voy a brillar. Si no, me voy a poner opaco, y voy a ser una manija opaca. Hermano, hermana, Dios te bendiga, te inunde y no te vayas de este lugar, aunque en un ratito vamos a participar de la cena del Señor.